Pero aquí tenemos el caso del costo, miren la muestra, el costo promedio por transistor. En el año 68, $1 compraba un transistor. En el año 2010, hace 3 años, $1 compraba 20 millones de transistores. El precio realmente ya se acerca, es cero. Estamos hablando de una 100 milésima de un centavo o una 10 millonésima de $1, es lo que cuesta un transistor hoy día. ¿Y dónde cabe un transistor? Bueno, imagínense, un cabello humano tiene más o menos 100 nanómetros de, 100.000 nanómetros de ancho. Si usted lo corta transversalmente, tendría una mesética ahí de 100.000 nanómetros. Un transistor, digamos, de 10 nanómetros, cabría ahí, ¿cuánto? 100.000 entre 10, 10.000 veces, o sea, 10.000 transistores en el corte transversal de un cabello. Ese es el tamaño que estamos hablando y el costo, en este caso, de cero. El tamaño, bueno, se pensaba que iba a seguir una curva que iba a frenar el desarrollo. Cuando llegó aquí a 22 nanómetros, pensaban que no podía bajar más, que iba a bajar más lentamente. Y el hecho es que al año siguiente, tanto Intel por un lado como 3M y IBM rompieron la barrera y comenzaron a diseñar de 11 nanómetros. Aquí tenemos un mapita de Intel, donde ellos prevén, aquí son los 22 nanómetros del 2011, ellos tienen el sistema del Tri-Gate, el 3D, o sea, se fueron a 3D, los chips eran básicamente, aunque tenían 3 dimensiones, pero eran básicamente, trabajaban nada más horizontalmente. Ellos buscaron una manera de que subiera, y 3M y IBM inventaron una especie de rascacielos, de poner los chips uno arriba del otro, y de esa manera tener hasta 100 circuitos con una super pega de 3M, y de manera que las cosas pudieran, la data y todo pudiera fluir hacia arriba y hacia abajo. La data no, la corriente, lo que fuera. Se da entonces la compresión espacio-tiempo. Y voy a saltar esto porque lo que voy a demostrar más adelante explica esto, pero básicamente se da la compresión del espacio y el tiempo, la energía y la materia. Para verlo de una manera más gráfica, cuando en el término de transporte, en el 1500 al 1840, la velocidad promedio era de 15 kilómetros por hora. Luego ya el mundo se hace más chiquito cuando aceleramos a 100 kilómetros por hora en locomotores y 50 kilómetros por hora en barco a vapor. Cuando ya pasamos a la velocidad de avión de hélice, pasamos a 480, 640 kilómetros por hora, el mundo se hace más chiquito. Y ya en los años 60, todavía no estamos, ahí como que nos estancamos, de 800 a 1120 kilómetros por hora, que era la velocidad promedio, el mundo se hace más chiquito, para que tengan una idea de esa compresión. Pero esa compresión se da en muchos sentidos. Vamos a verla desde el punto de vista de lo que nos interesa hoy, que es el punto de vista de la computación móvil. Fíjense lo que era una de las computadoras, en este caso la de MIT, eso que ustedes ven era una computadora de 32K. En valores del día del año 2010 costaba $11 millones, era una IBM 7094, año 67, requería de 24 personas que lo operaran y un sistema de aire acondicionado, tanto arriba como abajo, para enfriar aquello. Fíjense hoy en día un equipo que cuesta una 37 milésima parte, o sea, $300 versus $11 millones, tiene 1 millón de veces la capacidad, es el iPhone 4, para poner un ejemplo, en el 2010, y estamos hablando de un aparato que, ahí ustedes ven la compresión, utiliza menos materia que esto, menos energía que esto, no requiere 24 personas, sino una sola persona, pesa menos, y bueno, 1 millón de veces más capacidad. Ese aparatico tiene hoy en día más poder de computación que el que tenía toda la NASA cuando colocó 2 personas en la Luna. Y eso le da a una persona acceso a más información que la que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 15 años. Eso, con ese poder es que anda uno en el bolsillo, y la mayoría de gente nada más lo usa como celular o agenda, o lo que sea, pero ahí hay muchas cosas. Entre ellos, 150 variedades diferentes de inteligencia artificial. Ok, ¿hacia dónde va eso? Esa compresión. Bueno,
Ya vemos en el caso de los precios, incluso, bueno, algunos conocen a este señor, es el señor que se va a hacer muy rico con la tableta que ya está produciendo allá en la India, que inicialmente sale a $35, eventualmente a $20 con el subsidio del gobierno indio, y cuando esté en producción del 100%, espera poder venderla a $10. Es verdad que son 2G, pero es un buen ejemplo de cómo eso, el pronóstico era que esa tableta y esa tecnología iba a llegar, no en el 2011, iba a llegar como para el 2014, 2015. Y el señor la lanzó en el 2011, ahora que está llegando al mercado. Aquí vemos otro caso ya de chips, la compresión en el tamaño. Eso es un dedo atrás, no sé si se nota. Y ya hoy en día, pues como le digo, ya están bien pequeños. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia lo que llamamos nanobots. Robots con inteligencia artificial a la escala nano. Estamos hablando de que si sigue la misma regla exponencial, en el año 2027, vamos a tener un nanobot del tamaño de un glóbulo rojo de una neurona con 32 petabytes de capacidad y a un costo de 2 a 10 centavos por libra de nanobots. Hay que ver qué implica esto. La proyección exponencial es la siguiente. Bueno, si ahora mismo comparáramos, o sea, ¿qué es un petabyte? Un petabyte básicamente la capacidad de computación del cerebro humano. Ahora mismo necesitaríamos 31.250 iPhone 4 de 32G, equivalen a un cerebro humano. Un nanobot de esto va a tener 32 cerebros, o sea, el equivalente de 32 cerebros humanos de capacidad de procesar información o de almacenamiento. O sea, para poner en términos más sencillos, si fuéramos a inyectarle a alguien o inyectarnos nosotros un cc de nanobots, miniatura, con glóbulos rojos, del tamaño de glóbulos rojos, estaríamos hablando de, claro, a 2 centavos la libra, un cc no es nada, o sea, será una fracción de un centavo. Posiblemente nada, bueno, más costará tal vez royalty que habrá que pagar o la patente. Pero estamos hablando de que en un CC caben 5.000 millones de nanobots, o sea que es el equivalente de poder computación en términos de cerebro de 160.000 millones de cerebros por CC. O sea, usted le va a poder inyectar en el año 2027, siguiendo esta tendencia, un CC, y ese CC podrá circular en su cuerpo y usted tendrá el equivalente de 160.000 millones de cerebros de capacidad de procesamiento de información dentro de sí. STEM, o sea, la compresión, hoy en día se usa también las siglas para otra ciencia, tecnología, pero en este caso me refiero a espacio. Lo que antes ocupaba un piso, ahora ocupa un bolsillo y va a ocupar escala nano. Lo que era muy rápido se volvió súper rápido y ya para ese momento irá a velocidad cercana a la luz. Lo que usaba mucha energía ahora usa pequeña batería, y cuando esté dentro de tu cuerpo usará el movimiento y el calor de nuestro cuerpo para generar energía. Y lo que antes usaba mucha materia, hoy usa muy poca materia, y en aquel entonces apenas usará materiales. Ok, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? No sé si algunos de ustedes han visto este video. Este es un video del rector de Singularity University. Eso es lo que sucede, lo que estamos haciendo hoy en día cuando nos sentamos, venimos, ¿verdad?, evolucionando, nos sentamos, pero esta parte no la visualizamos así. Realmente nos metemos, salimos al superespacio, y esta es la parte más interesante, porque nosotros estamos conformando un cerebro global. Y de hecho, cuando ustedes diseñan una aplicación, usan una computadora, un móvil, ustedes están haciendo las funciones de una neurona o un conjunto de neuronas en ese cerebro global. Y cuando uno ve lo que son las redes sociales, eso es en parte, una parte, digamos, de la corteza social de ese cerebro. Las imágenes, ya sea video o fotografía, son parte de esa corteza visual de ese cerebro global. La información, las memorias, lo que esté almacenado es parte de esa memoria global. La inteligencia es parte de esa inteligencia colectiva global. Y hoy en día es importante entender que estamos, porque nunca lo habíamos hecho antes. Esta es la primera vez en la humanidad
que estamos conformando un cerebro global. Y lo estamos haciendo sin darnos cuenta, pero lo estamos haciendo. En esta etapa de nuestra evolución estamos integrando las TICs a nuestras vidas y cuerpos, como hicimos con la ropa y la medicina. Lo natural, lo normal hubiera sido andar sin ropa. La ropa la hemos integrado tanto que si alguien sale desnudo por la calle, pues lo considerarían que es anormal, que no es natural. Esa persona es un subnormal, tiene problemas. Realmente hemos incorporado tanto la ropa, la tecnología, que es la ropa, a nuestro cuerpo, que ya es parte de nosotros. Incluso lo usamos para expresar, para proyectarnos. Igualmente con la medicina. Hace 200 años no había casi medicina. Los avances médicos han sido en los últimos 100 y pico de años, sobre todo de las drogas, los últimos 80, 90 años. Pero todavía es rústico, todavía son bombas atómicas que nos dan para atacar una enfermedad. Pero el hecho es que lo hemos metido en nuestro cuerpo. Y los lentes. No, mucha gente se considera que son cyborg porque tienen lentes, pero realmente los lentes que son es una ayuda a nuestro ojo, es digamos un lente artificial, una córnea artificial, una retina artificial, como lo quiera llamar, pero es una ayuda al ojo. Un carro es una extensión del cuerpo humano. A nadie se le ocurre que un carro es un robot, pero ¿cuál es la diferencia entre esas películas que usted ve, donde los guerreros se meten adentro de un super robot y usted meterse en un carro? Es lo mismo. No digo que aquello tiene la forma de Terminator o algo así, o de los, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo. Los Transformers, pero usted no se siente así como se monta en un carro, pero ¿qué usted hace cuando se monta en un carro? Si es de noche, de repente tiene visión a 100 metros con luz, que de otra manera no vería. Tiene 4 ruedas que son una extensión de sus pies que le permite llegar a distancias más largas y además llegar más rápido. Realmente ese es el Transformer, es el carro. Pero en fin, no estamos integrados en ese cerebro global, lo que es una nueva esfera del conocimiento, y algo que un señor llamado, un padre jesuita llamado Pierre Teilhard de Chardin, nos habló de esa noosfera cibernética antes de que existieran las computadoras. Este es un hombre muy visionario. Sus libros se publicaron 5 años después de morir, y el fenómeno del hombre y el futuro del hombre, si alguien quiere entender mucho lo que está pasando hoy en día, ese señor ya hablaba de esa noosfera cibernética, ese cerebro global. Y viviendo un proceso de darwinismo digital. No mucha gente entiende el tema, pero básicamente lo que quiere decir es la idea de que el Internet se rige por reglas parecidas a las descritas por Darwin. Los que mejor se adapten al ecosistema digital serán los más exitosos entre todos. Y vemos lo que algunos definen como una ley de ruptura. Vemos una ruptura donde por ese darwinismo, y lo que tenemos es lo siguiente. La ley de ruptura se da cuando la sociedad y su tecnología evolucionan más rápido que la capacidad de adaptación de sus estados. Y hoy lo estamos viendo. El año antepasado hubieron 120 países donde hubieron protestas, donde las protestas fueron, el medio por excelencia que se utilizó fueron los celulares, ya fuera por Facebook, por Twitter. No es la tecnología que está causando las revoluciones. El caldo de cultivo existe, lo que eso facilita. Ya el Twitter existía con otro nombre en la Revolución Francesa, le llamaban Billet. Era un tipo, cogía y iban a convocar en la Plaza de la Concordia una protesta, y entonces ese tipo cogía, o el comité que estaba armando la protesta, cogían entre 10 personas, o 20, se ponían de acuerdo y cada uno hacía 10 papelitos chiquitos. La gente no escribía mucho ni leía mucho, 10 papelitos. A las 4 de la tarde, esta tarde o el mediodía en la Plaza de la Concordia, protestar contra tal decreto del rey. Y se lo daba a 10 personas. Y cada una de esas 10 personas cogía y se lo daba a 10 personas más. O sea, sacaba 10 papelitos y se lo repartía. Eso es Twitter. Lo único que ahora es en tiempo real y rápido. En aquel entonces era papelito y había que escribirlo. Pero al cabo, el efecto era lo mismo, pero menor. Al cabo de 2 horas había 100.000 personas en París que estaban enterados de que iba a haber una protesta a las 4 de la tarde. En este caso lo vemos acá. Tenemos el cambio tecnológico, que es el que más rápido va, el cambio social, que es básicamente la gente usando esa tecnología, que va mucho más rápido que los cambios económicos, que las empresas que van atrás más rápido que los gobiernos, pero más lento que la sociedad y más lento que la tecnología. Y por último, el cambio político, que es el que más lento va. Y por eso estamos viendo
cómo todo esto está interrumpiendo los procesos de gobernanza en países, claro, en los países donde menos acceso a la información y menos capacidad de comunicarse la gente tiene, es donde más impacto tienen estas tecnologías. Imagínense el día que como ya se está hablando en Finlandia y en algunas de las provincias de Brasil, donde se pueda sustituir una cámara legislativa. Paola Santana tiene un proyecto muy interesante que espero poder apoyar eventualmente, de sustituir una de las cámaras nuestras por votación directa, democracia directa, que en vez de que sean los señores diputados que decidan sobre una ley, eso pueda transmitírsela a la gente y que la gente sea que tome la decisión si le suben los impuestos o no, o si el gobierno se aprieta los cinturones, o si se va a hacer tal o cual, cualquier ley. La gente directamente votando es una etapa superior de la democracia que esta tecnología que tenemos en nuestras manos va a facilitar. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos ahora mismo en la etapa de aquí, 2010-2020, donde la inteligencia que tiene una computadora de $1000 y pico está pasando de la inteligencia de una rata a la inteligencia de un simio. Y en el año 2020 al 2030 vamos a estar, y ahí es donde la cosa se pone interesante, vamos a estar llegando ya a niveles de inteligencia de humanos, no del humano moderno, pero sí de humanos. Y ya esa será una época interesante cuando las máquinas lleguen a ese nivel. Aquí hay una persona, José Elías, que habló ahorita, escribió en el año 2000, 99, Máquinas en el Paraíso. Sugiero que entren al blog de él y bajen. El libro es gratis todavía, yo creo. Está ahí todavía. Máquinas en el Paraíso. Bueno, en el 2000 ya le hablaba de esto. No existía todavía la Universidad de Singularidad y nada de eso, y ya Elías aquí estaba hablando de este tema. Y es interesante porque eso va a cambiar todo. Hasta ahora la evolución humana había dependido de la inteligencia humana. Pero el día que tengamos máquinas más inteligentes que los humanos, ya la evolución va a depender de las máquinas, no de nosotros. Y eso cambia totalmente la evolución humana y la evolución del planeta. Lo que tenemos, mucha gente lo ve como un desorden. Realmente ese desorden es el nuevo normal, es el nuevo orden. Se ve como un desorden porque no lo entendemos, pero el que comience a entenderlo se da cuenta de que obedece a ciertas teorías del caos y a ciertas reglas de complejidad. Aquí uno de los cursos que se da sobre la complejidad, y mucha gente está prestando la atención al tema porque la complejidad no es que está aquí para quedarse, la complejidad seguirá creciendo y creciendo exponencialmente a medida que todo esto evolucione. Lo que tenemos es una crisis financiera. En esta ola, digamos, la crisis financiera que todavía estamos pasando es esta. Muy poca gente la ve, la mayoría de la gente la ve como un problema de las viviendas, etcétera. Realmente hay dos cosas que hicieron posible esa crisis y el boom previo, que fue la replicación masiva de productos financieros y los programas de inteligencia artificial, los algoritmos, que son los que hoy manejan las bolsas de valores. Esos dos elementos, sin Excel y Word y analistas financieros pudiendo replicar productos financieros, simplemente decir, bueno, cámbiale donde dice esto, cámbiale a esto, y toda esta soja cámbiala por esta nueva soja y tiremos ese producto. Se podían tirar casi diariamente nuevos productos financieros, mientras antes tomaba meses, a veces años, hace 10, 15 años, para tirar un producto financiero. En estos momentos de la crisis se tiraban a diario miles de productos financieros. Y bueno, la parte que no dije aquí, lo que vemos es un proceso hacia lo que llamamos la singularidad tecnológica, definida como el momento donde la inteligencia artificial general sobrepasa la inteligencia humana de muchas personas, y con eso aumentando lo que se llama, la probabilidad de lo que se llama una explosión de inteligencia. Hay tres escuelas, no voy a entrar en ese detalle, pero hay tres escuelas que hablan de cómo se puede dar ese fenómeno de explosión de inteligencia. Pero imagínense, si las máquinas de repente pueden tener más inteligencia que la humana, pues mientras el humano hay que tomar dos humanos, reproducirlo, y ese evento, esperar 15, 20 años hasta que se desarrolle ese ente productivo, no es lo mismo con una máquina,
que usted puede con una máquina producir 10 máquinas, con esas 10 máquinas producir 10 más, y usted puede simplemente tener una explosión de máquinas. Si son máquinas inteligentes, tendría una explosión de inteligencia. Decía Bill Gates habla y cita a Ray Kurzweil como la mejor persona que conoce prediciendo el futuro. Decía Ray, siguiendo el ritmo de cambio de hoy, en los próximos 14 años vamos a lograr un progreso similar al de todo el siglo XX. Y en el próximo siglo, o sea, hacia finales del siglo, habremos avanzado tanto como los últimos 2000 años, porque es una progresión exponencial. Ray Kurzweil era considerado un loco hace 30 años, predijo muchísimas cosas. Nadie pensaba que era verdad que una máquina iba a poder derrotar a un ser humano en jugar ajedrez. Era imposible que la Unión Soviética se cayera, se desapareciera por efecto de la tecnología. De hecho, el fax fue lo que hizo, lo que le sirvió a Yeltsin para tumbar al gobierno, o para transformar el gobierno. Y así varias predicciones de Ray Kurzweil, pues, después de tanto tiempo. Hoy es el rector de esta universidad, tiene 21 doctorados honoríficos, es consultor de varios gobiernos, y ya lo toman en serio. Lo toman tan en serio que hace un año y pico Google, o hace menos, 6 o 7 meses, Google lo contrató como director de ingeniería con una misión muy especial de crear una mente. Él escribió un libro de cómo crear una mente, y Google le dijo, ven para acá y ven a crear aquí en Google. Vamos a hacer que Google emerja como una conciencia colectiva. Entonces, pasemos al impacto de todo esto. ¿Cuál va a ser el impacto? Ahí, básicamente, todas estas tecnologías están teniendo muchos impactos, pero si nos vamos a las raíces o al tronco de todo, vamos a ver que hay 3 grupos, 3 clusters de cambio, que se pueden sintetizar en torno a la urbe global, el cerebro global, que ya hablamos de eso, y la clase media global. La urbe global, la urbanización, es algo que no vemos porque lo vivimos. Los que tenemos un poquito más años, por ejemplo, yo viví en la Abraham Lincoln cuando habían potreros, granjas, en el año 55, 56, la diversión nuestra esperar en un camino de caliche que había allá, que era la avenida Jeffrán, no era una carretera, se llamaba Jeffrán, y la diversión nuestra era esperar las vacas cuando subieran. Cuando llovía mucho, había que dejar los carros en donde está el seminario, donde está hoy la Pucamaima, y esperar un camión fuerte, un camión pesado, con goma fuerte, o una yunta de bueyes o algunos animales, y uno llegar hasta su casa de esa manera. Eso es la Abraham Lincoln hoy. O sea, eso era hace 55. La urbanización, la ciudad llegaba en aquel entonces apenas a Gascue, la Máximo Gómez, y después de ahí era suburbio. Hoy en día el centro de la ciudad es el Parque La Lira. El centro geográfico de la ciudad es el Parque La Lira, y la ciudad se ha urbanizado y tiene, entre la ciudad de Santo Domingo y la de Santiago, tienen posiblemente que el 70% de la población del país. Bueno, aquí vemos el fenómeno. A nivel mundial, entre esta fecha y el 2030, vamos a pasar de ser un mundo básicamente rural, con 46% de la gente viviendo fuera de las ciudades, al 61% de la gente viviendo en las ciudades. En África, del 36 al 51%. En Asia, del 35 al 56%. En Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Oceanía, ya estamos 3/4 parte de la población viviendo en las urbes. Ya estamos urbanizados, vamos a estar más urbanizados, será el 80%. Ya una minoría de la gente vivirá en el campo. Eso es uno de los grandes retos y los grandes cambios trascendentales, porque en los próximos 20 años se construirán más ciudades que en toda la historia de la humanidad. En 20 años vamos a construir más ciudades que en toda la historia de la humanidad. En cuanto al cerebro global, bueno, hay varias versiones. Está la escuela de la singularidad, la de la inteligencia artificial consciente, la de la inteligencia colectiva como Wikipedia o Google, los memetics, la noosfera de Teilhard de Chardin, las redes sociales, la idea de un superorganismo, y la idea ya más metafísica de Gaia, de que todos somos una sola cosa, como en la película Avatar, donde la naturaleza, los nativos, todos somos parte de una sola cosa. Hay varias escuelas que todas van hacia el mismo punto de que
de una manera u otra estamos conformando y somos, algunos dicen que ya lo somos, otros que estamos en ese proceso, que estamos sofisticándonos en ese cerebro global. Y el poder de la creatividad y de la inteligencia colectiva e individual, veremos cómo eso cambia todo. En la educación hasta la fecha, hasta hace, bueno, todavía, la idea es se seguía el modelo industrial, del desarrollo industrial, era meta a la gente en un cajón, meta a los muchachos, todos creativos, nacen con inventiva, se meten en un cajón, llámele aula, se sientan en filas y columnas, y oyen a un profesor, y se supone que 12 años después salen todos con un pensamiento más o menos homogéneo. Incluso le enseñan a pensar como leen, y aprendemos a leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y de adelante para atrás, y pensamos que esa es la única manera de pensar. En Singularity nos enseñan que hay que pensar exponencialmente y también en múltiples dimensiones. Y de hecho los niños piensan así, estamos volviendo a pensar como antes de que nos trastornaran el cerebro y nos enseñaran a pensar como si fuéramos una maquinita industrial. Y la clase media global, este es de los impactos interesantes porque la generación del milenio ahora es la más grande de la historia. Para el 2030, el 85% de esa clase media vivirá en los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Y si la mujer se integra plenamente, eso implica un tercer billón, o sea, en términos de castellano serían millardos, 1.000 millones. O sea, con que la mujer se integre plenamente a la fuerza laboral global, eso es el equivalente a como si China entera se integrara, un país del tamaño de China o de la India se integrara en la economía global. Esa es la importancia de esa integración. Y aquí vemos dónde estamos ahora, en los años 2000, 2010, cada color representa un grupo de países o un país, y dónde vamos a estar al final. Al final, esta rojo va a ser China, la clase media China, la amarilla la clase media India, entre esos dos países va a ser el 70% de la clase media mundial. Estados Unidos habrá aumentado un poquito más, esto es otros países asiáticos. Y Europa, Estados Unidos viene siendo, déjame ver, el púrpura, y el azulito otro país y Europa. O sea, este va a ser el mundo que hoy es occidental y moderno, industrializado, y estos países, este es Japón, estos tres grupos de países, básicamente China, India y otros países del Asia, conformarán la gran parte de esa clase media mundial. Latinoamérica no está ahí, pero está integrado de una manera entre los otros por el tamaño de su población. O sea, somos 700 millones de personas, 800 millones, no nos comparamos con India y con China. Y además los niveles educativos nuestros nos hemos ido quedando atrás. La pobreza, y esto es un punto muy debatido entre los economistas, porque hay muchos economistas y gobiernos y políticos que viven de la pobreza, de la promesa de los pobres. Bueno, cuando uno ve la tendencia, es drástico, porque lo que vemos es que en los años 1800 la pobreza andaba por acá arriba, pero el 85% de la población era pobre. Y miren cómo ha caído, y estos son datos de un estudio serio, pero también coinciden con los datos del Banco Mundial, ustedes verán. Ahora mismo estamos a nivel de posiblemente el 15% de la población mundial, el 20%, dependiendo de la región, que es pobre, y la proyección es que para el año 2025 nos estaremos acercando a cero pobres, como lo conocemos hoy en día. Aquí estos son otras tendencias, pero es básicamente, estos son los cálculos del Banco Mundial. Es lo mismo, por todos lados nos indica con diferentes estudios que la proyección es que a nivel mundial, a nivel de promedios, habrán zonas que seguirán siendo pobres, habrán países que seguirán siendo pobres, pero a nivel promedio, para el año 2025, 2023, 2024, se prevé la desaparición de la pobreza como la conocemos hoy en día. Habrá que redefinirla, yo estoy seguro que los organismos internacionales que viven de la pobreza, de las políticas económicas, los gobiernos, los políticos, y reinventarán la definición de pobreza y veremos algo de eso porque ustedes verán qué es un pobre hoy aquí en República Dominicana y qué era hace 50 años. Vemos el asunto de los precios. Ahora mismo vemos estos precios como vienen subiendo de la comida, pero pasamos de por alto, claro, mayor productividad, menores precios. Vemos que a partir de la Primera Guerra Mundial vino un descenso de precios y que esta subida de precios que ha habido es apenas una subidita en una tendencia a largo plazo donde los precios han bajado a una cuarta parte, una quinta parte de lo que era hace exactamente 90 años.
y eso es parte del impacto de la reducción de la pobreza, la reducción del costo de la comida. Y uno dicen, ¿cómo tú puedes estar hablando de que está bajando el precio de la comida cuando evidentemente que sube? Bueno, el asunto es verlo en el largo plazo. Bueno, eso ha influido, obviamente, esto es las tendencias exponenciales también en el crecimiento de la población, mayor comida, más bajo precio, mejores medicinas, todo pues se traduce al final en ese alivio de la pobreza que ha habido y obviamente una explosión de la población. Sin embargo, se espera que esa explosión de la población se llegue a tope, que cuando lleguemos a los 7.000 y pico, 8.000 millones, algunos dicen que 9.000 millones, ya para el año 2030, 2040, ya comenzaremos a descender y que la población se estabilizará a finales de este siglo en 5.000 millones. Por una razón sencilla, la gente cuando sale de la pobreza tiende a no invertir en la cantidad de hijos, sino en la calidad de hijos. Y evidentemente, a medida que la población mundial suba de nivel, la gente va a tener menos hijos y va a invertir en la educación y la salud de esos muchachos. Y por ende la población mundial disminuirá. Lo que vemos es también con ese fenómeno económico, una era de post-escasez o una era de abundancia. No voy a entrar en los detalles, pero sí estamos acá en el tránsito de la economía global, que es donde la riqueza depende del capital, tierra y la mano de obra y la tecnología, a una riqueza, a una economía digital. Ya ustedes lo están viendo, somos parte, muchos de nosotros, de esa economía digital. En los años venideros, 2015, 2020, 2025, la economía mundial será básicamente digital. La mayor parte va a ser no servicios, sino dentro de los servicios, economía digital. En República Dominicana no es ya se está convirtiendo en una economía digital. En la próxima década seremos una economía digital. Este país funcionará digitalmente más que análogamente, más que en otro sentido. Y ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que es un cambio tan natural, tan fluido, tan cotidiano, que no lo vemos como algo traumático. Pero estamos dejando de ser una economía industrial a una economía de turismo, de servicios, a ser una economía digital. Y ustedes son de la gente que están al frente de eso, y tal vez les corresponde ser los líderes de ese cambio. Si vamos a los sectores de la economía dominicana, los sectores que más han crecido, lo que vemos aquí, que para el año 2012, con los números que tenemos hasta el 2012, ya, bueno, el sector turismo es el quinto, agricultura, agropecuaria el cuarto, comercio el tercero, y el segundo era comunicación y el primero manufactura local. Pero lo que estamos viendo es que el 2012 y posiblemente con los datos del 2013 va a ser más el aporte que hace la economía de las comunicaciones, el sector de comunicaciones, a cualquier otro sector. Y ahí ya podemos decir que es una economía ya en serio convirtiéndose en digital. No voy a mirar para allá. Se apagó, pero 2 o 3 láminas más. Bueno, el Internet seguirá cambiando el mundo y la República Dominicana trascendentalmente, ampliamente, profundamente y aceleradamente. Tenía unas láminas más, pero yo creo que podemos dejarlo ahí para que no me maten por acá. Muchísimas gracias al señor Massaer.